nuestra ciudad, que está discutiéndose, amplificándose en los distintos medios de comunicación, un poco como estamos acostumbradas a que se traten estos temas, ¿no? Y decíamos, bueno, aportemos un poco a esta discusión desde una mirada que nos permita repensar desde los discursos hasta los reclamos. Estamos hablando de la presencia de Fabián Tablado, o por lo menos así dicen, esta persona que estuvo presa, condenada por un femicidio, que cumplió la condena y, como decimos, está en libertad y en algún lugar tiene que vivir. Estuvo en distintos lugares, fue repudiado, rechazado y obligado a irse en varios lugares, y algo parecido está pasando también en nuestra ciudad. Está en línea para hablar un poco de estas cuestiones Claudia Cesaroni, que es docente, abogada, es integrante del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos, y uno de sus últimos libros justamente nos ayuda a pensar estas cosas, que es Contra el punitivismo. Claudia, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Alicia Rivas te saluda desde la radio de la universidad. Hola Alicia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, gracias por este tiempo. Queríamos un poco que nos ayudes a pensar estos discursos y estas prácticas que están circulando a partir de un hecho que hay que decirlo, es un hecho brutal, tremendo y que nos obliga a pensar muchas cosas. Sí, no, yo te agradezco a vos porque hace varios días que tengo ganas de hablar de este tema, así que me das la oportunidad. En realidad tengo ganas desde que voy viendo que Tablado va recorriendo, entiendo que con su madre además, sí. O por lo menos en alguna de esas ocasiones con su madre, no sé si sigue con ella, diversas ciudades del país. La primera vez que me enteré fue en San Clemente del Tuyón, en el Partido de la Costa, luego en Virasoro, ahora en Posadas, viene de Córdoba, y que en todos esos lugares me impresiona mucho una especie de levantamiento político, institucional, popular, para que esa persona no viva en esos sitios. Entonces, ahí se me ocurren varias cuestiones. Primera cuestión, lo que vos decías, Tablado, nos vemos obligados a repetir cada vez que cometió un crimen. Todo el mundo sabe lo que hizo Tablado, o sea, creo que ya digamos, sabemos que cometió un hecho muy grave y por eso estuvo preso 24 años. Es decir, nadie le quita importancia cuando cuestionamos estas respuestas, no es que le quitemos importancia a lo que él hizo, cometió un hecho grave, por supuesto. Ahora, ese hecho ya fue juzgado y fue condenado. Una de las cosas que me impresionó leer en estos días es, no me acuerdo si el propio padre, Carolina Ló, sí, él, en una nota decía, la sociedad está haciendo lo que la justicia no hizo. Sí, ¿y qué quiere el señor Aló que hubiera hecho la justicia? Si le dio la pena más alta que una persona puede tener. En el momento en que él cometió ese delito, si Tablado cometiera ese mismo delito, hoy tendría una pena de prisión perpetua y probablemente pasaría 50 años preso. Lo que a mí me parece una locura, pero no estamos discutiendo lo que me parece a mí, sino lo que legalmente corresponde. Cuando él cometió ese delito, la pena máxima es la que le impusieron y de hecho podría haber salido con libertad condicional antes, se la extendieron, o sea, estuvo todo el tiempo que la justicia entendió que tenía que estar preso. Entonces la pregunta es, ¿qué quiere la sociedad de Posadas? ¿Qué quería la sociedad o la sociedad que se expresa? Porque me parece que hay una parte de la sociedad que no se atreve a expresarse y yo valoro mucho el coraje tuyo a llamarme a mí para cuestionar esto. ¿Qué quieren? Yo creo que quieren que se mate. Yo creo que como no hay pena de muerte en Argentina, hay mucha gente que sería feliz, perdón si suena un poco brutal, si mañana Tablado se colgara de una soga. Ya, bueno, listo, eso es lo que queríamos. O bien que cometa un hecho nuevo, ¿no? Digamos, en ese estado de no poder construir la idea de una vida en el tiempo que le quede de vida, que comete otro hecho para volver a la cárcel. Entonces ahí ratificarían lo que piensan, que Tablado es un criminal, un asesino, un monstruo que no se recuperó, que no se reinsertó, que no se curó. ¿Vieron? Entonces vuelve a la cárcel.
y yo me da la sensación que lo acosan de una manera, y el señor Aló en primer lugar, ¿no? Digamos, y aquí otra vez la discusión sobre el dolor de las víctimas, ¿no? De los familiares. Nadie pone en discusión el dolor de un padre. Esto ya lo hemos hablado con respecto al señor Bloomberg, ¿no? Sí. Nadie pone en discusión el dolor. El dolor no se discute, se respeta. Lo único que uno puede hacer frente al dolor es respetarlo, nada más. Ahora, lo que está haciendo la práctica que realiza el señor Aló, lo que busca el señor Aló y lo que la justicia le entrega al señor Aló, yo lo cuestiono, me parece tremendo. Ahora, lo último, cierro con esto, Tablado tiene una orden de alejamiento de 300 kilómetros, entonces un día le van a hacer una de 5.000 kilómetros. La pregunta que está de fondo ahí es, bueno, que esto que vos decías, ¿qué se pretende que se haga con una persona como Tablado en este caso, ¿no? Que cumplió la condena y, insisto con esto, en algún lugar tiene que vivir. Pero pensaba también, Claudia, en que sacando inclusive la figura de Tablado, cuando hablamos de personas que fueron prisionizadas, condenadas, encarceladas, siempre está ahí buscándose ese momento para volver a encarcelarlos, ¿no? Esto de la reincidencia, ese círculo del que es muy difícil que salgan, porque bueno, la reinserción es como una fantasía. Es que acá tenemos un ejemplo más que concreto y por supuesto hay muchos otros, ¿no? En otros casos, entre las cosas que he leído en estos días, acabo de leer que la representante del INADI, por ejemplo, dice, a mí me da miedo. Entonces, yo pensaba, esta persona que tiene, además que cumple una función, y después dice otras cosas que son, me parece, valorables, porque ella dice, bueno, pero no hay modo de evitarle, es un ciudadano como cualquier otro, ¿no? Pero lo primero que dice es, a mí me da miedo. Entonces, yo pregunto, ¿cuánta gente en Posadas, y digo Posadas como puedo decir Quilmes, donde vivo, o Catamarca, o cualquier lugar, habrá que pueden hacer cosas horribles y no lo sabemos? Tu vecino, mi vecina, por ahí tenemos un genocida cerca y ni siquiera estamos enterados, por ahí tenemos un tipo que abusa de su hija en su casa y todavía no nos enteramos. Entonces, eso poner el miedo en la persona que ya estuvo presa, pensando que necesaria e indefectiblemente va a volver a cometer un delito, como si el resto de la sociedad estuviera lleno de personas impolutas, ¿no? Digamos que nunca, es una pavada, o sea, pero es tonto, quiero decir, perdón por la expresión un poco académica, pero es ridículo, porque estamos rodeados de personas que no sé, un dentista nos saca una muela un día y mañana es Barreda, ¿no? Y estoy dando un ejemplo real de la historia. Un señor que nos cae muy simpático, probablemente pasado mañana asesina de un balazo en la nuca a su mamá y a su papá. No sabemos. Entonces, digo, es imposible construir una sociedad tan hipócrita de pensar que solo que nos tiene que dar miedo a aquellas personas que pasaron por la cárcel. A aquellas personas que yo creo que no hay que vivir con miedo en general, pero digo, en todo caso tener, digamos, cuidarse. Digo, cualquiera de nosotros puede ser víctima de un hecho delictivo, cualquiera. Yo, vos, cualquiera puede ser víctima de un hecho delictivo, cualquiera. Ahora, poner el centro y vos fijate, aparte de pensar que Tablado, ¿qué va a volver a hacer? Lo van a estar mirando con 100 ojos. O sea, es poner, me parece que hay algo muy, como una cosa, habría que leer, no sé, habría que releer a muchos autores, a Foucault, ¿no? Poner en algunas personas todas las características de monstruosidad que tenemos como sociedad y eso nos deja tranquilos, ¿no? El monstruo es Tablado, o Pepito mañana, no sé. Ahora, Claudia, entonces, pensaba un poco también lo difícil que es discutir en este contexto, tratar de poner algunos límites en el sentido del avance de este discurso tan, decimos nosotros punitivo, pero este discurso que se resume en más cárceles, en que se pudran en la cárcel, en que algunos que nos animan a decir esto que vos planteabas, que lo que buscan o lo que quieren es una pena de muerte, digamos, ¿no? Es muy difícil discutir ahí sin que te etiqueten como, viste, defensor, defensora de femicidas. Es complejo. No, bueno,
absolutamente. Yo una y otra vez, porque aparte imagínate que a mí me lo dicen todo el tiempo, una y otra vez lo que digo es, yo estoy defendiendo en este caso los derechos, por supuesto estoy defendiendo, yo no soy la defensora de él, ni mucho menos, pero digo, esta persona tiene derechos. Nosotros tenemos una vara ética en este país, que son las madres, las abuelas, los hijos. Las madres de Plaza de Mayo, las abuelas de Plaza de Mayo, los hijos desaparecidos. Aún personas que desde el Estado han metido la picana en la vagina de mujeres embarazadas o las han tirado desde un avión, tienen derechos. Entonces, esa es mi vara ética. O sea, de ahí en adelante todo. Entonces, esta persona cumplió su condena, no tiene incluso se armó una mentira con respecto a un hecho que tuvo en Belleville, vecinos lo denunciaron por violencia, vivía con una mujer, la propia mujer dijo, no pasó nada, estábamos discutiendo. O sea, eso es muy impresionante, porque seguramente esos vecinos que denunciaron eso, alguno le debe pegar a los hijos, alguno debe discutir a los gritos o a los insultos con su pareja, como sucede en cualquier sociedad. Entonces, no porque esté bien, sino porque eso sucede, eso pasa. Entonces, insisto, yo creo que hay una decisión de poner, y una de las cosas que leí, de poner en cabeza, en este caso de Tablado, todo ese horror que nos negamos a mirar en nuestras propias vidas o en donde vivimos. Uno de los textos que leí, no sé quién era, supongo que un colectivo feminista, no sé, decía, no es punitivismo, es autodefensa, por favor. O sea, por favor, no manchemos el feminismo, nuestras luchas. Yo me reconozco como una militante política, y en mi práctica política toda mi vida he sido feminista, antes incluso de que fuera necesario decirlo. No manchemos las peleas nuestras transformándonos en cazadoras de personas que han estado presas y que cometieron un delito, por supuesto, gravísimo, hace 26 años. Y que pagaron por ese delito en términos legales. Entonces, sí es punitivismo, por supuesto que es punitivismo, ¿cómo que no? Y otra de las cosas que aparece también cuando se discute son algunas consignas vinculadas a la lucha por memoria, verdad y justicia, ¿no? Como intentando equiparar y comparar el juzgamiento de crímenes de lesa humanidad con el juzgamiento de este tipo de crímenes, que ahí también es como... Bueno, eso ya es un delirio, o sea, perdón, pero ya es un delirio, o sea, ya, porque si todo es delito de lesa humanidad, nada es delito de lesa humanidad, o sea, ¿no? Digamos, delito de lesa, nos hemos desgañitado explicando que los actos cometidos por agentes del Estado, o por el Estado a través de sus agentes, mejor dicho, son violaciones de derechos humanos, ¿no? O con la aquiescencia del Estado, ¿no? Digamos, un Estado, por ejemplo, que no protege a determinados colectivos, que no protege a los niños, que no protege a las mujeres, que no protege a determinados colectivos. Uno puede interpretar, haciendo una interpretación extensa, que cuando esos colectivos son víctimas, aunque sea de personas que no pertenecen al Estado, se puede considerar también una violación de derechos humanos. Ahora, en este caso estamos hablando de un delito grave cometido por una persona contra otra persona, no es asimilable al terrorismo de Estado, no es asimilable a un delito de lesa humanidad, y en todo caso, el mejor recuerdo, digamos, el mejor homenaje que se puede hacer a Carolina Aló, como a otras víctimas de ese tipo de delitos, es hacer cosas para que no se repitan, por supuesto, hacer cosas, proteger, prevenir, acompañar a las mujeres, enseñarles a las mujeres a reclamar apenas tengan una situación de violencia, enseñarnos todas, ¿no? Las que tenemos determinada edad, las chicas las chiquitas que recién se inician en su vida social y amorosa, cuáles son los límites que no, etcétera, 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 ¿no? Eso. Ahora, no se hace memoria, no me parece un modo de ejercer una memoria o un homenaje a la vida o al recuerdo de Carolina Aló, transformarse, insisto, en una especie de cazadores de personas que además, insisto, han cumplido su condena. Porque si vos me dijeras, bueno, es una persona impune y entonces lo vamos a perseguir a donde esté, digamos, la lógica esa, en la lógica en su momento que tenían los hijos, de señalar y escrachar a los autores de delitos de lesa humanidad impunes, bueno, ponele, pero no es el caso. No es el caso.
Pensaba también en algunas consignas que nos sirvieron al movimiento feminista en su momento para poner algunos límites, ¿no? Esto de no en nuestro nombre. Y también pensar esto que vos decís, en las otras cosas que podemos estar haciendo con la potencia que tiene el movimiento feminista, sin tener que ser funcionales a todo el aparato represivo que de por sí está ahí fortalecido cada vez más y cazándonos, digamos. Sí, perdóname, ese no es nuestro nombre, es muy importante porque justamente con ese nombre se hizo, para quienes por ahí está escuchando y no lo sabe, un documento del movimiento Ni Una Menos, en el que justamente cuando se hizo la última reforma punitivista de la ley de ejecución penal y el Código Penal de nuestro país, que transformó nuestras cárceles en una especie de tumba de la que no sale nadie o es muy difícil salir, el colectivo Ni Una Menos se presentó en una audiencia pública, yo cuento siempre esto, en el Congreso de la Nación, en el Senado, presentando ese documento diciendo no a nuestro nombre, nosotras no queremos, y fue después del femicidio de Mica García, o sea, era un momento, el femicidio de Mica fue en abril, esta audiencia pública fue 15 días después, y la ley se sancionó en julio, todo pasó así con una rapidez horrible, porque eso refleja también que lamentablemente legisladores y legisladoras tienen ciertos proyectitos ahí guardados, casi siempre horribles, punitivistas, guardados en sus cajones, y cuando hay un hecho que despierta mucho impacto público, que despierta mucho dolor, que despierta mucha angustia, como fue por supuesto la muerte de Mica García, lo sacan de los cajones y chao, lo imponen. Y entonces ahora tenés una cárcel de la que las personas que tienen condenas por determinados hechos, incluso no hechos con resultado de muerte, como un robo, no tienen derecho a salida transitoria ni libertad condicional. No solo los que cometan delitos más graves, sino un robo donde no hay una persona, digamos, lastimada, quiero decir. Sí. Entonces, digo, me parece que hay mucho para replantear, insisto, sacando tablado, pero mirando a tablado. Entonces digo, valoro mucho y agradezco otra vez el llamado, porque me parece que hay que hablar con coraje, no sé, con valentía estos temas. No, además, pensaba, nosotras que venimos trabajando en distintos espacios, acompañando mujeres que están criminalizadas por este mismo Poder Judicial, y que podemos ver lo que significa la cárcel, que podemos ver lo que significa esa selectividad y esa brutalidad del aparato judicial. Y bueno, la verdad que debería ser más fácil dar esta discusión, pero bueno, no... del otro lado... Además, sí, perdón, no, decía que del otro lado aparecen esto, pero y no piensan en las víctimas. ¿Quién piensa en las víctimas? Bueno, como si una estuviera del otro lado, digamos, ¿no? Claro. No, y además, porque esta discusión, ayer tuve esta misma discusión, o tengo, a veces yo me molo haciendo comentarios en notas de diarios, que están, digamos, y después recibo 200 respuestas horrendas. No sé, porque Nair Galarza publicó una foto, estamos hablando de una mujer condenada por un hecho gravísimo también, que es haber matado a su novio, ¿no? Digamos, un hecho muy grave. Y Nair tiene una condena a prisión perpetua. Es una chica joven, ahora tiene 21 años, 22, el hecho fue cuando tenía 18, 19. Bueno, una foto con un novio, no sé, alguien que puede ser un novio, dice que es un novio. Bueno, imagínate, ¿no? Entonces, otra vez, mi argumento es, déjenla tranquila. O sea, ¿por qué esa mujer no puede tener un novio? Ya fue condenada, está cumpliendo condena. Entonces, el tenor de las respuestas es, el chico que mató nunca más va a volver a poder... Digo, todo el tiempo, un poco la respuesta natural de mucha gente es, como ella hizo un daño tremendo, en este caso ella, Tablado o quien sea, debe sufrir todo el resto de su vida. Si fuera posible, mejor que la maten, pero como no la podemos matar, que sufra todo el resto de su vida. Y yo creo que hay que dar una discusión sobre eso, porque primero porque nuestra legislación no dice eso, pero eso no importa, porque lo que dicen las leyes no es lo que... A mí me parece que hay que dar una discusión cara a cara con la gente, con nuestro, no sé, con nuestro pueblo, más que decir, mira, no. Porque no, ¿en qué nos convierte eso? Si no nosotras... le va a devolver, claro, pero no le va a devolver primero, no devuelve la vida y no repara el dolor.
yo no creo que la madre y el padre del chico, del joven que asesinó a Nahir, o incluso el propio padre que Rinaldo, dejarían de tener dolor si Nahir o si Tablado estuvieran muertos. Creo que no. Eso es pura venganza. Y entonces yo creo que nosotros tenemos que desarmar la idea de la venganza, porque es una... porque no digamos, no quiero hacer frases de Mahatma Gandhi, pero digo, no repara, no previene que suceda nuevos casos, no previene, no evita nuevos casos. El ejemplo de Estados Unidos es clarísimo. Estados Unidos tiene pena de muerte y es una de las sociedades más criminógenas que uno pueda conocer, ¿no? Entonces, no repara, no evita nuevos casos, no devuelve obviamente la vida de las víctimas. Entonces, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué no trabajamos otro modo? ¿No sería, y perdón si parece provocativo, ¿no sería mejor socialmente que Tablado se transforme en una persona respetable? ¿No sería bueno eso? No es lo que debió haber pasado después de cumplir una condena en una cárcel, por ejemplo, ¿no? Es que no hay manera de saberlo, porque si lo estamos hostigando de esta manera, si en cada lugar donde va, a mí me resulta, digamos, es como una escena de una película que va a terminar mal, ¿no? Digamos, algo que finalmente se mete en un convento, no sé. O sea, ahora leí que está con una iglesia evangelista, qué sé yo, pero también eso es parte como de algo que yo creo que muchos presos se transforman en evangélicos porque es el único lugar que encuentran, no sé si de verdad, porque lo piensan, sientan de pronto realmente, digamos, parte de esa religión, o porque sienten que es el único espacio donde pueden más o menos ser aceptados, ¿no? Entonces, yo la verdad que me parece una sociedad muy horrible, ¿no? Que no pueda convivir, porque finalmente no podés convivir con alguien que hizo algo que está muy mal, y que todos sabemos que está muy mal, y que recibió la respuesta que esta sociedad le da a las personas que hacen las cosas que están mal, que es ser procesado, ser juzgado y ser condenado, y cumplir esa condena. Tu promesa social es que una vez que cumplís la condena, tenés derecho a la reinserción, y que tenés derecho además a que la sociedad te reciba, porque eso está incluso dicho en la ley de ejecución penal. Bueno, entonces, ahí sí me parece que el Estado tendría que hacer muchas más cosas para explicar incluso esto, con cierto nivel de valentía. Bueno, miren, vivir en sociedad implica esto. No lo podemos subir a un barco a las personas que como en la época, en el siglo XIX, y mandarlos a una isla. Totalmente. Claudia, bueno, estamos cerrando el programa. Te agradecemos muchísimo la posibilidad de pensar juntas en este caso y poder también aportar a esta discusión. Ojalá sirva porque bueno, pensaba en esto, insisto, en esta consigna de no en nuestro nombre, y también en lo que a veces saca lo peor de nosotras como movimiento, inclusive esto. Absolutamente. Y una cosa, la mamá de Tablado también es una mujer, ¿no? ¿O ella es responsable de algo? Esa extensión de la pena de la que hablamos siempre. Exactamente, exacto, ¿no? O sea, los y las familiares, y en este caso yo recuerdo haber visto un enjambre de periodistas cuando Tablado obtuvo la libertad, y su mamá lo fue a buscar, que le preguntaban por qué lo había ido a buscar, y yo te juro que me daba ganas de dar una trompada, decía, loco, ¿no hay un poquito de piedad con esa mujer? Que como tantas otras madres, no importa lo que haya hecho su hijo, es su hijo, esa es su madre, y lo va a ir a buscar donde esté, y ahora lo está acompañando, recorriendo todo el país. Esa es una mujer. Que es un poco lo que hacen las mujeres en todas las cárceles, ¿no? Que lo vemos y lo venimos contando. Un colectivo de mujeres que nadie mira. Claudia, muchas gracias, un abrazo enorme. A ustedes, un abrazo enorme, gracias. Hasta pronto. Hasta luego. Chao. Claudia Cesaroni, con ella charlamos un ratito de un tema que es difícil en un momento que es difícil.